15 días. 15 días de mentiras contadas como si fueran pequeñas omisiones, 15 días de cenas, de trabajo, con recibos que olían a colonia cara. No hubo escena cinematográfica, hubo una notificación que apareció en mi teléfono al mediodía mientras preparaba la comida. Un ticket de un restaurante 5 estrellas, una foto con un vestido caro, y un mensaje que decía, mañana, 8, suite privada. No quise gritar. Respiré con la frialdad de quien sabe que necesitará papeles. Primero, orden. Porque la verdad sin método es rumor. Hice una carpeta nueva en mi ordenador y la bauticé pruebas. Tomé captura de pantalla, guardé el ticket, descargué la foto. Apagué las notificaciones para que nadie borrara nada por accidente. Envié copias cifradas a mi correo y a una nube protegida. Luego llamé a mi madre. Ella no preguntó qué pasó, fue directa, ¿tienes pruebas? Sí. Entonces nada de redes. Acta notarial mañana. No confrontes hoy. Su voz era una brújula. Aquella tarde lo vi entrar con la normalidad de quien presume un refugio seguro. Olía a colonia y a broma exitosa. Parecía feliz y sin peso. Le pedí que me contara su día. Sonrió y dio una versión, charla con cliente, cena de cortesía, horas en la oficina. No insistí. No dejé que su relato fuera la ley. Preparé la cena con la calma de quien arma un expediente, serví sin hablar y con la cabeza en la lista de pasos que había redactado en mi libreta. A la noche, actué con protocolo. Le pedí el móvil para cargarlo. Una excusa válida. Lo dejé en la mesa hasta que él subió a ducharse. Aproveché para abrir la carpeta pruebas y comparar. Había más, correos sin leer, reservas en hoteles, transferencias con etiquetas de evento privado. No había montaje. Había patrón. Registré horas y ubicaciones. La precisión desactiva la novela. A medianoche, hablé por primera vez con una abogada que conocía desde la universidad. Le envié el pendrive con capturas y le pedí una lista, acta notarial, peritaje informático, notificación a bancos, bloqueo de poderes, inventario de bienes. La abogada fue directa, no destruyas nada. Guarda copias. Mañana voy a certificar las capturas y a pedir acta. También revisa contratos y tarjetas. No publiques. Nada. Era lo que quería oír, pasos y sellos, no escenas. Esa misma noche hice una cosa que parece de novela pero es práctica. Activé las alertas bancarias para cada movimiento superior a cierto umbral y cambié la contraseña de la cuenta conjunta. No la cerré aún, ese paso lo dejaría para cuando la abogada lo dijera. Necesitaba rastrear primero. La vigilancia administrativa es menos dramática que un berrinche, pero más efectiva. Al día siguiente, la notaria levantó el acta de constatación. Fue puntual, eficiente y sin espectáculo. El acta describía el contenido del móvil, las capturas y los archivos. Me entregaron copia sellada. Con el papel en mano sentí la primera devolución de mi nombre, volver a nombrarme con documentos. La notaria dejó constancia en el registro y la abogada anotó cada sello en su libreta. Con el acta, pedimos al perito que hiciera clonado forense. El técnico vino a casa con una caja de herramientas digitales y con paciencia de relojero. Clonó, selló, calculó hashes. Me explicó con palabras sin florituras, si lo tocas, lo alteras. Si lo clonas, queda rastro. Aprendí que la tecnología hay que domesticarla con cuidado. El perito dejó constancia formal y entregó un informe técnico que añadimos a la carpeta pruebas. Mientras tanto, mi marido hizo su jugada, intentó negociar con la familia y con el grupo de amigos.
Dijo que todo era malentendido y pedía privacidad. Sus intentos de apagar el fuego social no me preocuparon. Me preocupaban las cuentas. Por eso, con la abogada, enviamos una notificación fehaciente al banco, informamos de la disputa, solicitamos revisión de movimientos y solicitamos bloqueo preventivo de transferencias superiores a un límite. El banco respondió con un protocolo y números de referencia. Los sellos no son románticos, son cerraduras. La presión se volvió precisa. Le pedí que me dejara el coche por la noche para llevar a la niña a la escuela. No entendió la orden. A la mañana siguiente, él dijo, lo siento si lo interpretaste mal, y me pidió que recuperara nuestro espacio común. No cedí. Apelé a la práctica, saca tus cosas con horario y testigo. Así lo hizo, con la cara que mezcla rabia y cálculo. La abogada sugirió otro movimiento legal, revocar poderes y exigir copia de contratos y pólizas. Empezamos a reconstruir el mapa patrimonial, vehículos, cuentas, tarjetas, empresas, contratos. Mi objetivo no era venganza, era protección. Si vendía o disponía de bienes, debía haber rastro. Por eso también pedimos al notario una cláusula provisoria que dificultara la disposición de activos sin mi firma o intervención judicial. En paralelo hice otra jugada que me dolió y que no cuento con orgullo, puse el coche a la venta. No era capricho, era medida para cortar el acceso directo a un activo que usaba como bandera. Publiqué el anuncio con fotos, datos de servicio, e historial. Lo dije a la abogada, no lo vendo sin pagar su parte justa. Ella aclaró el procedimiento, declarar la venta y consignar el importe en cuenta bloqueada si había disputa. Todo debía quedar trazable. Las redes sociales aparecieron como una tentación. Amigas me ofrecieron exponerlo. Me negué. El rumor puede acelerar la humillación y entorpecer la vía legal. Cada paso que di fue con propósito. Incluso la venta del coche, si prosperaba, tendría recibo, número de cuenta y registro. No quería aplastar con la vida pública, quería trazar rutas de protección. 2 días después, mientras el anuncio del coche ya estaba activo, recibí el primer golpe, una transferencia de la cuenta común hacia una cuenta nueva. Fue instantánea, alerta bancaria, notificación al correo, nervios. Llamé a la abogada. Ella fue rápida, escribe reclamación rogatoria y pide bloqueo preventivo. Añade solicitud de devolución inmediata. Se activaron protocolos. El banco contestó con operaciones administrativas y retuvo parte del movimiento. No todo se puede detener, pero se puede ralentizar. Esa tarde convoqué a su familia para una reunión contenida. No fue exhibición. Fue inventario y testigo. Puse sobre la mesa las copias del acta notarial, el informe pericial y el listado de movimientos. Les pedí colaboración, que no mediaran con excusas ni provocaran escenarios. Tuve cuidado en las palabras, pedir no es acusar sin pruebas, es buscar orden. Su madre lloró en un rincón, su hermano miró al suelo. El ambiente era de crepúsculo, nadie celebraba, todos calibraban. La segunda parte fue administración del conflicto, convertir la rabia en pasos que producen efecto. La mediación formal se programó para el tercer día. Llegué con mi carpeta roja y mi abogada. Él entró con su abogado y con la cara de quien imaginó que la palabra privacidad iba a cubrirlo todo. La sala era neutra, las mesas separadas. El mediador explicó reglas, exposiciones breves, testigos y acta final. El proceso no es espectáculo, es trámite. Abrí con hechos, fechas, horas, capturas, tickets y transferencias. El perito explicó la clonación forense y mostró el hash que certificaba la autenticidad.
El abogado de él intentó relativizar con excusas, una aventura sin compromiso, error de contexto, vendido a la emoción. Eso no conmueve a los sellos. La notaria confirmó acta y la mediación pasó a propuestas concretas, visitas supervisadas, reparación económica y calendario de restitución. Negociamos una fórmula práctica. Él proponía un acuerdo económico y terapia, yo exigía garantías escritas, ingreso a cuenta custodiada y la entrega de documentación sobre reservas y gastos. No pedí humillación, pedí seguridad. Aceptó un preacuerdo, parte del dinero en fideicomiso, pago en plazos y la cláusula de no contacto con la menor. Todo quedó anotado y firmado ante testigos. La mediación sirvió para poner fechas. Mientras se procesaba el preacuerdo, la venta del coche atrajo atención. Aparecieron interesados y una oferta seria. Hablé con la abogada, si vendemos, la suma va a cuenta custodia. Ella coordinó con el notario y con el banco una cuenta bloqueada a nombre de un custodio imparcial. Publicamos la transferencia provisional del dinero y notificamos a las partes. Los pasos fueron transparentes para que nadie diga luego que hubo oscuridad. Él reaccionó con ira privada, llamadas, mensajes y algún intento fallido de boicot. Insistió en que yo estaba exagerando y pidió que retornara a la normalidad. No cedí. La normalidad cuesta pruebas, no excusas. Guardé las comunicaciones y las estampé en la carpeta. Su madre vino con silencios y llanto, su hermano con pedidos. Fije reuniones formales, si quiere mediar, que lo haga con agenda y acta. La familia, inevitablemente, jugó su papel de intentar apaciguar. Lo nuestro exigía estructura. Un capítulo clave fue la intervención del banco. Tras nuestra notificación, el departamento jurídico bloqueó ciertas disposiciones y pidió documentación a él. Esa presión lenta es efectiva, un flujo financiero cortado obliga a pensar en números y a negociar. Llamadas nocturnas desde su entorno pedían avales, pero el sistema pidió papeles. El tiempo se volvió aliado de los sellos. La abogada también propuso una táctica preventiva, registrar una advertencia en el registro de vehículos sobre la posible disputa. No impedía la venta, pero dejaba constancia pública de la controversia. Eso fue suficiente para que algunos interesados retrocedieran y para que los compradores serios pidieran garantías adicionales. El anuncio del coche siguió activo, pero ahora con filtros más estrictos. En paralelo, organizamos la vida doméstica. Contraté una niñera de confianza, cuidé la escuela y programé terapia para la niña. En la mesa, la política fue explícita, no comentar nada frente a la menor, radiografía de horarios y rutina constante. El bienestar de la niña se volvió prioridad numérica. Cada visita tenía protocolo y cada salida tenía testigo. La presión mediática apareció en forma de mensajes anónimos y un blog sensacionalista que quiso publicar fragmentos. La abogada envió carta de requerimiento y la nota desapareció. Las redes aprendieron que el caso tenía sellos, no sazón. Yo mantuve silencio público y limité las comunicaciones oficiales. La exposición no era un medio, era un riesgo. Llegó el momento crucial. La cuenta custodia recibió la señal de transferencia cuando se cerró la venta. No todo fue fluido, hubo disputas sobre detalle de odómetro y mantenimiento. Los compradores solicitaron historial y certificados de taller. Era lógico. Cada documento requerido se sumó al expediente y reforzó la trazabilidad. La transferencia quedó retenida hasta la validación y entonces ingresó la suma en la cuenta custodia. Con la suma en custodia, la negociación económica avanzó. Él propuso plazos más largos, yo pedí garantías adicionales, avales y prendas sobre otro bien. La abogada redactó una cláusula penal por incumplimiento que activaba la prenda si faltaba un pago. Esa cláusula convirtió promesa en obligación.
La letra cambiaba la energía, de palabra a firma. Y la firma tiene consecuencias. La reacción pública de su entorno fue rápida, algunos amigos tomaron distancia, otros pidieron explicaciones. Sus aliados profesionales comenzaron a pedir claridad en operaciones comunes y a exigir auditorías internas en sus negocios. La reputación, que antes era herramienta, ahora pedía resguardos. La presión social es un subproducto del orden legal, cuando los papeles hablan, el rumor se queda sin voz. Mientras tanto, apareció una sorpresa, una cuenta en el extranjero ligada a movimientos recientes. El contador sugirió pedir auxilio internacional y solicitar cooperación bancaria. La fiscalía recibió la petición y abrió un canal. Esos procedimientos tardan, pero apuntan a que no se desplacen activos con facilidad. La técnica legal traza redes que obligan a la realidad financiera a detenerse. En casa, la vida continuó con pequeños rituales, sopa de los miércoles, lectura antes de dormir, y visitas al parque. La niña, pese al ciclo de adultos, repitió su rutina con asombrosa adaptación. Su sonrisa fue combustible. Cada gesto sencillo contaba más que cualquier espectáculo. Mi madre cocinó y me avisó que descansar era parte de la estrategia. El quinto día llegó con otra llamada de su abogado, proponía mediación técnica sobre reparto de bienes y plazos de pago. Lo aceptamos con la condición de que la cuenta custodia y la cláusula penal siguieran activas. La reunión fue tensa, con cifras, con papeles y con el perito presente. Al final, ajustamos un calendario que incluyó pagos mensuales y entregas parciales. Lo pactamos por escrito. Aún así, él intentó maniobras, transferencias pequeñas a terceros para ocultar trazabilidad. El contador las detectó y la abogada pidió medidas cautelares. Un juez valoró las pruebas y dictó una orden de bloqueo temporal sobre ciertas cuentas. Esa medida no es teatral, es práctica, impide que un impulso vacíe lo que debe responder. Vivir con un juez como gestor no es agradable, pero protege. La tercera fase se centró en la ejecución y en la vigilancia de que los acuerdos no fueran humo. Llegó la audiencia de seguimiento y con ella la obligación de presentar recibos, comprobantes y el informe del fiduciario que custodiaba el dinero de la venta del coche. Entré con la carpeta roja, el respaldo pericial y la sensación de que la justicia funciona con tinta y paciencia. El juez abrió la sesión con puntualidad. Empezó la exposición, mostramos la transferencia retenida, el comprobante de ingreso a la cuenta custodia y la cláusula penal firmada. El abogado de él insistió en que la operación era excesiva y pidió mayor flexibilidad. La fiscalía, que seguía pendiente del expediente por posible administración desleal, observó con atención el flujo. El magistrado ratificó las medidas cautelares y pidió que el calendario de pagos se cumpliera bajo supervisión notarial. Fue un paso que cerró el perímetro. Mientras todo esto ocurría, mi marido intentó maniobras extrañas, quiso cambiar la titularidad de un inmueble a nombre de una sociedad nueva. El contador detectó las escrituras y la abogada presentó una oposición preventiva. Se inició un trámite de impugnación registral para paralizar cualquier transferencia. La escritura quedó bloqueada temporalmente. La sensación de que la vida patrimonial puede moverse con rapidez me empujó a confiar en los sellos. La caja custodia funcionó como previsto, el dinero entró y quedó disponible para pago según cronograma. El primer vencimiento se cumplió y se registró el movimiento con acta notarial. Esa primera constatación fue menos triunfo que alivio, la máquina administrativa corría y el riesgo de fuga bajaba. Cada pago confirmado era una ficha que convertía promesa en hecho. La reacción social fue interesante, sus amigos comenzaron a medir palabras. Algunos se acercaron para ofrecer apoyo, otros lo llamaban por teléfono a las 3 de la mañana con pedidos de explicación. Vi cómo su red social se estrechaba. Para mí,
La distancia era buena, menos ruido, más cheques. Ese desmontaje social no fue mi objetivo, fue consecuencia. Un capítulo doloroso fue la respuesta pública de su amante cuando el asunto pasó a oídos digitales. Publicó un comunicado pidiendo privacidad y luego borró los mensajes. La abogada recomendó no entrar en peleas públicas. El camino legal ya se encargaba de marcar responsabilidades. La verdad no necesita amplificación cuando tiene papeles que la sostienen. Entre audiencias, dediqué tiempo a la niña y a mis rutinas. La terapia infantil recomendó horarios fijos y una palabra de seguridad. Implementamos una señal simple: si ella dice alto, se interrumpe cualquier conversación sobre adultos. Esa medida resultó práctica y protege la intimidad de la menor. La casa volvió a tener momentos de calma, entre papeles y comidas. El contador presentó un complemento de auditoría, detectó pagos al proveedor que, investigado, no existía. Eran transferencias a una sociedad pantalla que recibía fondos y los redirigía a una cuenta en otro nombre. La fiscalía pidió colaboración internacional para seguir la pista. No todo se resolvería rápido, pero la malla de controles se cerraba con pericias y acuerdos transfronterizos. Surgió una crisis inesperada, un comprador del coche alegó vicios ocultos y solicitó la devolución parcial del importe. Fue un revés momentáneo. La abogada explicó que los contratos de venta incluían cláusulas de garantía y que, salvo mal uso probado, la devolución no procedía. Coordinamos con el notario y el comprador retiró su demanda tras recibir garantías sobre historial de mantenimiento. La venta quedó firme otra vez. Mientras tanto, el proceso penal avanzó con declaraciones de testigos y peritajes bancarios. La fiscalía mencionó la posibilidad de delito patrimonial, lo que añadió tensión. Su abogado propuso un acuerdo de colaboración: aportar documentación completa a cambio de una reducción de sanción. Evaluamos la oferta con cautela. La decisión no fue moral, fue práctica: priorizar la reparación de daños y la seguridad de la niña. La vida cotidiana continuó con la rutina de siempre: llevar a la niña al colegio, preparar meriendas, llamadas con el contador para revisar el estado de cuentas. En casa, mantuvimos la regla de no hablar en su presencia y de mantener la normalidad. La niña, con su capacidad de adaptación, sorprendía: colgaba la chaqueta, comía y dibujaba sin teorías adultas. Esa inocencia fue el mejor antídoto. En lo legal, blindamos más capítulos, pedimos la inclusión de una cláusula de supervisión externa en el fideicomiso, que permitía auditorías semestrales por un tercero independiente. Esa figura daba transparencia y reducía tentaciones de manipulación. Además, solicitamos que cualquier intento de disposición de activos requiriera la firma de dos administradores distintos. Fueron medidas que transformaban la sospecha en procedimientos. El día que presentó el informe el fiduciario se mostró profesional: movimientos, conciliaciones, saldos y calendario. El juez leyó y validó el informe, dejando constancia en acta. Eso nos permitió liberar parte de los fondos para cubrir gastos inmediatos de la niña y algunas obligaciones laborales que habían quedado atrasadas. La economía doméstica respiró. Hubo algunas molestias: correos agresivos de su entorno, mensajes en el buzón, y una nota anónima que llegó a la portería. La abogada presentó denuncia por acoso y la policía tomó nota. Aprendí que la protección jurídica también incluye medidas de seguridad personal. Pedimos al portero documentación y cámaras. No es paranoia, es precaución. Poco a poco, algunos proveedores que estaban en duda regresaron a cobrar y la empresa comenzó a normalizar operaciones. El contador programó pagos que evitaban el colapso de personal. La prioridad fue proteger a terceros que, sin culpa, podían verse afectados por la disputa. Esa prudencia formó parte del plan de saneamiento. En lo emocional,
Hubo altibajos. Algunas noches dormí mal, otras dormí bien. La terapia me ayudó a mantener foco. Aprendí a aceptar que no todo es controlable y que mi trabajo principal era sostener la casa y la niña. La carpeta roja seguía cerrada, pero ya no dominaba mis horas. Era una herramienta, no una prisión. Hacia el final de la fase, nos propusimos un gesto simbólico: cambiar los perfiles de titularidad de servicios domésticos para que los nombres y facturas quedaran claros. Pequeñas señales para afirmar control cotidiano. Esa revisión administrativa se siente menos épica que una pelea, pero junta, esas medidas definen un nuevo orden. La cuarta fase fue la de la presión sostenida: transformar acuerdos en cumplimiento y revisar cada grieta para cerrarla. La audiencia decisiva estaba programada y con ella la oportunidad de homologar el preacuerdo que teníamos. Llegué temprano, la carpeta roja ya parecía parte de mi mano derecha. El juez, serio, pidió claridades y lecturas. Presentamos recibos, avales y el informe pericial. La defensa propuso un calendario alternativo. Discutimos números y plazos con precisión de relojería. Mientras tanto, la vida no se detenía. Había que escolarizar la rutina de la niña y mantener la casa a flote. Aproveché para revisar contratos con la empresa y reasignar responsabilidades. Puse en la mesa la regla del 3, 3 pruebas mínimas para validar cualquier reclamación que hiciera él. Esa cláusula la propuse en mediación y la abogada la redactó como condicionante de prueba. Menos palabra, más prueba. En la sala del juzgado, el intercambio fue metódico. El juez preguntó por garantías adicionales. Le ofrecimos prenda sobre un vehículo secundario y un aval personal. Él quería negociar plazos, yo pedía seguridad. La sentencia parcial decretó obligaciones claras: calendario de pagos, prenda accesoria, supervisión notarial y auditorías periódicas. Esa resolución dio cuerpo legal a lo que hasta entonces era pacto privado. Una consecuencia práctica fue que su capacidad de maniobra se redujo. Intentó vender un cuadro de la familia, el notario informó sobre la medida y la venta quedó bloqueada. No es placer ver a alguien frenado, es alivio por la protección del patrimonio destinado a la niña. La estrategia fue proteger recursos sin convertir la discusión en castigo público. La mediación familiar que organizamos con su madre y su hermano tuvo un efecto inesperado: sirvió para poner límites claros entre intimidad y responsabilidad. Acordamos reglas de visita y de no intervención en decisiones económicas sin convocatoria previa. La familia que intentó protegerlo se vio obligada a leer el expediente y aceptar normas. No hubo gritos, hubo protocolos. En la esfera empresarial, implementamos controles de firma y reestructuramos cuentas. Se abrieron líneas de comunicación transparentes con proveedores para evitar alarmas y proteger empleos. El contador reorganizó flujos y presentó un calendario de pagos que evitaba quiebras y minimizaba impacto en terceros. La prioridad fue que las medidas no dañaran a quienes no tenían culpa. Un episodio tenso fue la aparición de un mensaje anónimo con amenazas veladas. La abogada pidió medidas de protección y la policía registró la denuncia. La portería aumentó controles y la seguridad privada revisó accesos. No vivimos como en película, vivimos como casa con protocolos. La seguridad personal adquirió prioridad. Llegó un día en que la prensa intentó reactivar la historia. Un medio local pidió declaraciones y fotos. Respondí con la nota oficial de la abogada: el caso está en proceso, priorizamos la protección de la menor. El silencio público fue un escudo. La exposición mediática podía desviar la atención de lo que importaba: el cumplimiento del acuerdo y la protección del patrimonio. En la quinta semana, la Fiscalía solicitó auxilio a una entidad extranjera por transferencias sospechosas. Fue un trámite largo, con papeles y sellos.
La colaboración internacional no garantiza velocidad, pero sí reduce la posibilidad de que recursos se oculten. Eso nos dio margen para avanzar con la restitución sin riesgo de vaciado. Por el lado emocional, la distancia entre nosotros se extendió. Nos comunicábamos por correo y por mediador. Algunas llamadas profesionales eran necesarias, pero la comunicación cotidiana quedó suspendida. Ese silencio redujo confrontaciones. La terapia ayudó a que ambos entendieran que la reparación tarda y que la convivencia necesita más que palabras. La prenda sobre el bien no esencial se ejecutó como garantía y se inscribió. Ver ese registro fue un alivio técnico, había un ancla real. La prenda no es venganza, es mecanismo que asegura cumplimiento. A partir de ahí, el calendario empezó a correr con menos riesgo de fuga. Hubo un momento curioso, alguien filtró una foto vieja a una cuenta de redes insultando nuestra privacidad. La abogada rastreó el origen y presentó una queja por injurias y difusión de datos personales. La red social terminó eliminando la cuenta. No busqué linchamiento, busqué que la ley respondiera a la vulneración. El respeto por la privacidad se impuso como norma. La niña, ajena a detalles jurídicos, solo sabía que mamá estaba más presente y que la sopa llegaba a tiempo. Su escuela confirmó progreso. Esa realidad cotidiana fue mi norte. Cada medida legal tenía que volver a la tranquilidad de su cama y al abrazo de la noche. La protección no era abstracta, era su mundo. El juez, en una resolución intermedia, ordenó auditorías trimestrales y la obligación de informar movimientos relevantes al fiduciario. Eso obligó a su entorno empresarial a revisar procedimientos y transparentar. Algunos socios se distanciaron, otros pidieron garantías adicionales. La dinámica empresarial cambió y con ella la presión sobre su capacidad de maniobra. En la sexta semana, el calendario de pagos se mantuvo en línea con el preacuerdo. Hubo retrasos menores, pero la cláusula penal activó la prenda. La abogada solicitó ejecución parcial y el juzgado lo aprobó. La sensación fue de control, la herramienta legal funcionaba. Cada ejecución parcial fue un recordatorio de que las reglas no son opcionales. Durante este tiempo, mantuve una rutina personal estricta, deporte, terapia, trabajo, y noches para leer. La escritura breve me ayudó a ordenar pensamientos y a bajar la intensidad emocional. Empecé a delegar tareas domésticas en una app de gestión familiar que compartí con mi madre. La tecnología útil me devolvía tiempo. Hacia el final de la fase, propusimos una cláusula adicional, la obligación de presentar un informe anual de transparencia a un auditor externo durante 3 años. Ese requisito fue aceptado y firmado. Así se cerraba una puerta a la opacidad y se abría una ventana de control público. La transparencia, en efecto, produce desescalada. La parte 4 concluye con la sensación de que la arquitectura legal y administrativa puede proteger la vida cotidiana. El preacuerdo se consolidó con avales, prenda y auditorías. La energía del conflicto se desplazó a cajas y sellos, y la casa recuperó horas de silencio. Mañana será el penúltimo acto, la fase de consolidación final con la ejecución de garantías y la preparación del cierre penal. La quinta fase fue la consolidación, convertir los acuerdos y las medidas en rutina jurídica y efectos reales. Se trataba de cerrar capítulos sin estruendo, con actas y comprobantes. El objetivo, que la reparación no dependiera de gestos sino de cumplimiento verificable. Empezó con la ejecución de la primera cláusula penal por retraso, la prenda se activó y un tercero administró la venta parcial del bien afectado. Fue un proceso técnico, con peritajes y remates, sin espectáculo, y el resultado fue ingreso a la cuenta custodia según lo acordado. En paralelo, la Fiscalía cerró una fase preliminar y ofreció un acuerdo reparatorio condicionado a cooperación.
La defensa negoció y propuso aportar documentación adicional que permitiría reducir la carga penal a cambio de reparación económica. No me interesaba la teatralidad del castigo, me interesaba la recuperación práctica. Aceptamos la opción que aseguraba recursos para la niña y convertía la renuncia de impunidad en caja y control. La ejecución de garantías produjo efectos secundarios, algunos acreedores recibieron pago y se normalizó la relación con proveedores. La empresa que antes enfrentaba riesgo de impago empezó a reestructurar su operación con supervisión externa. La medida fue útil para evitar despidos y mantener la actividad de empleados que no tenían culpa de los errores patrimoniales. Eso daba sentido a la idea de que proteger a la familia también implica proteger a terceros. Legalmente, reforzamos la capa sucesoria, actualizamos el testamento, inscribimos cláusulas limitantes y ampliamos la protección del fideicomiso. El notario dejó constancia de las modificaciones y la inscripción quedó pública. Esa formalidad impidió, de forma preventiva, que maniobras informales permitieran un acceso fácil a la masa hereditaria. La técnica legal no es dramática, es preventiva. En lo personal, continué con terapia y pequeños rituales que sostenían el día, pan casero los sábados, lectura antes de dormir, y caminatas con la niña. Estas rutinas devolvieron ritmo y sentido. En paralelo, impartí límites firmes con el ex, comunicaciones por correo, respuestas en 48 horas y mediación obligatoria para cualquier decisión mayor. Eso redujo discusiones nocturnas y llamadas impulsivas. Se mantuvo la supervisión externa, auditorías semestrales, informes al juez y al fiduciario, y acceso controlado a documentación relevante. Esa transparencia obligó a mantener registros claros y actualizados. La proactividad en el control convirtió la sospecha en práctica normal. Aprendí que la protección sostenida no es un evento, es una disciplina administrativa. Un punto crítico fue la gestión de la exposición, evitamos entrevistas y conferencias. Elegimos publicar solo comunicados oficiales cuando era necesario. Esa estrategia apagó el foco del morbo. La prueba se sostuvo por papeles, no por titulares. La prensa perdió interés y el caso volvió a la sección de asuntos legales sin espectáculo. La relación con la familia del ex cambió de tono, algunos aceptaron colaborar en protocolos de visita, otros se mantuvieron distantes. La mediación familiar se consolidó en reglas concretas, no interferir en decisiones económicas sin citación previa, y respetar el protocolo de visitas. Fueron límites que, sin dramatismo, redujeron interferencias y protegieron a la niña de declaraciones públicas. En lo económico, cerramos acuerdos de pago con calendarización y supervisión. La prenda no era símbolo de humillación, sino garantía de cumplimiento. La cláusula penal actuó como catalizador, al activarse, generó efectos que devolvían recursos. El sistema funcionó con frialdad, ingreso a la cuenta, comprobante, acta notarial. Cada paso quedaba registrado y verificable en caso de discrepancia. Hubo avances en la investigación internacional, las cuentas detectadas empezaron a responder a requerimientos y se bloquearon algunos movimientos. La cooperación entre entidades bancarias y fiscales permitió recuperar parte de lo transferido. Es un proceso lento, pero eficaz cuando se hace por canales y con pruebas. El uso del peritaje fue clave para seguir la pista. En la esfera doméstica, la niña volvió a su rutina con menos interrupciones. La escuela reportó adaptación y la psicóloga constató menor ansiedad. Las rutinas simples, comida, tareas, lectura, demostraron ser la reparación más efectiva. La política de hogar pegada en la nevera funcionaba, registro de accesos, palabra alto, protocolo para visitas. Era rutinaria y a la vez protectora. Durante este periodo trabajé también en proyectos personales, retomé la escritura y organicé un curso corto online. Fue un modo de recuperar identidad profesional y de dejar de ser solo protagonista de una crisis.
Aprendí a invertir tiempo en actividades que construyen futuro más que repetir daño. Esa apuesta personal formó parte del proceso de reparación. Un episodio importante fue la homologación judicial del acuerdo económico. El juez validó las condiciones y exigió un calendario de cumplimiento supervisado por notaría. La homologación produjo una liquidación parcial que quedó registrada públicamente. Esto cerró una etapa y abrió otra, la de la vigilancia periódica y la gestión continuada de la seguridad económica. La parte 5 termina con un balance, recursos recuperados, fideicomiso fortalecido, medidas cautelares vigentes y la vida cotidiana recuperando ritmo. No hubo aplausos, hubo constancia. Mañana será la última parte, la conclusión del ciclo penal, la liberación de algunas medidas condicionadas y la consolidación definitiva del SIL patrimonial y emocional. Entonces, quizá, podré dejar la carpeta roja en un cajón y volver a escribir sin detenerme en sellos. La sexta parte fue cierre y costura, la conclusión de un proceso que empezó con engaños y terminó con sellos, controles y una rutina que protege. Entré a la última audiencia con la carpeta roja y una mezcla de cansancio y alivio. El juez leyó el informe final del fiduciario, el perito sostuvo la cadena de custodia y la fiscalía presentó el resultado de las gestiones internacionales, recuperación parcial de activos y cooperación bancaria. La sala tuvo la gravedad de los documentos. No hubo gritos, hubo tinta. La resolución penal se orientó a una sanción económica y a la obligación de colaboración continuada. La Fiscalía homologó un procedimiento abreviado que incluyó pago adicional y la entrega de documentación completa. Eso redujo los riesgos de dilaciones eternas y permitió que la vía civil quedara con medidas de control más firmes. Para mí, la traducción práctica fue suficiente, recursos en caja, garantías reales y la limitación efectiva de su maniobra para afectar la masa patrimonial de la niña. En cuanto a la esfera civil, el acuerdo se homologó con cláusulas ejecutivas claras, calendario de pagos, prenda sobre bienes, cláusula penal por incumplimiento y obligación de transparencia por 3 años. La notaria levantó acta y el registro dejó constancia de las inscripciones. Esa formalidad técnica produce efectos reales, la posibilidad de ejecución automática en caso de incumplimiento y la trazabilidad de movimientos. La letra no discute, actúa. Con las inscripciones hechas, ejecutamos el plan de protección para la niña, el fideicomiso quedó activo, con administradores y auditor externo. Se programó un calendario de aportes y una cuenta separada para gastos educativos. También quedó establecida una cláusula que exige informe trimestral público al tutor fiduciario, de modo que cualquier intento de manipulación sea visible y accionable por las vías legales. La transparencia es la mejor vacuna contra la opacidad. La reacción social fue paulatina, algunos aliados giraron hacia un perfil bajo, otros pidieron reconciliación pública. Yo mantuve la política de no entrevistas y mensajes oficiales solo cuando era estrictamente necesario. La privacidad se defendió con papeles y no con palabras. La ausencia de espectáculo hizo bajar el interés mediático, lo legal tomó el protagonismo que debía tener desde el principio. En lo doméstico, la vida se organizó en protocolos, palabra de seguridad alto, registro de entradas, visitas con testigo y comunicación formal entre partes. Implementamos una app compartida solo para horario y encuentros, con copias a los abogados. La hija siguió en su rutina, y con el tiempo, mostró menos ansiedad y más curiosidad por cosas normales, dibujar, pedir pan, mirar un cuento antes de dormir. Esos gestos pequeños recrearon la sensación más poderosa, que la casa es lugar seguro. En lo personal, cerré pasos prácticos, modificación del testamento y la inscripción pública de las cláusulas de protección, creación de un fondo de emergencia, seguro de vida, y un plan de ahorro para la educación. Delegué la gestión diaria a un gestor y mantuve la supervisión periódica con la abogada y el contador. La rutina de checklist siguió presente, revisar movimientos, auditar, dormir, escribir.
La costumbre de la carpeta roja se transformó en hábito ordenado, no en obsesión. Hubo gestos simbólicos que valieron, la entrega formal del primer pago en acta pública ante el fiduciario y la notaría, el levantamiento parcial de medidas condicionado al cumplimiento, y una pequeña ceremonia doméstica donde plantamos un árbol en la terraza, con la niña poniendo la tierra. La planta fue llamada raíz. No hay mayor símbolo que plantar algo que debe crecer con tiempo y cuidado. La sanación emocional no fue automática. La terapia avanzó en fases: trabajar la traición, recomponer límites, construir confianza práctica y enseñar a la niña que los adultos arreglan lo que rompen. Hubo sesiones donde la palabra perdón apareció como posibilidad, no como obligación. Aprendí a aceptar que el perdón puede ser lento o nunca llegar, y que la prioridad es la seguridad y la coherencia en las acciones. Legalmente, dejamos constancia de una cláusula de no representación que impide actuar en nombre de la menor sin autorización del fiduciario. Esa medida, simple en su redacción, impide que intente beneficiarse indirectamente de la herencia. La técnica legal no busca venganza, busca prevenir que se reproduzcan hurtos de confianza con consecuencias patrimoniales. La Fiscalía cerró la causa penal tras verificar cumplimiento parcial y la continuidad de la supervisión. La pena fue económica y la obligación de colaborar con la investigación. El cierre penal no borra el daño, pero sí lo traduce en responsabilidad tangible. Esa traducción fue suficiente para que la vida dejara de orbitar alrededor de la carpeta roja. En lo profesional, recuperé proyectos y retomé cursos que había pausado. Empecé a dar clases en línea sobre gestión del conflicto doméstico y protección patrimonial, una forma práctica de convertir la experiencia en aprendizaje útil. Trabajé con especialistas para diseñar plantillas y checklists que pudieran ayudar a otras personas en situaciones similares: acta notarial, inventario, peritaje, bloqueo bancario, fideicomiso y plan de custodia. Compartir el método fue terapéutico y útil. La última fase incluyó la supervisión trimestral durante un año y la revisión de la ejecución de garantías. El fiduciario presentó informes periódicos y el juez mantuvo cierto grado de control. La consistencia fue la medida: no permitir atajos, exigir registros y mantener protocolos. La disciplina legal reemplazó la indignación. Ese fue el cambio más duradero. Al cerrar definitivamente el expediente personal, guardé la carpeta roja en copia física y en un respaldo cifrado. Dejé una copia con la abogada y otra con el fiduciario. En casa, volví a organizar las estanterías, quité fotos que recordaban momentos difíciles y dejé espacio para nuevas imágenes. La planta, raíz, crecía. La niña colgaba su abrigo cada día y, al verlo, sentía que el mundo tenía sentido práctico. La última imagen que quiero dejar es sencilla: una cocina con una taza de té, una libreta abierta con listas, la planta en la terraza y una niña que sonríe antes de dormir. No es espectáculo. Es rutina reconstruida con papeles y cuidado. La venganza que funcionó no fue la del escarnio, sino la de la ley aplicada con método. Guardé la carpeta, apagué la luz y fui a dormir con la certeza de que a veces la justicia es tinta, tiempo y constancia. Esa certeza basta.